Era necesario que la administración de Donald Trump cerrara la USAID a causa del enorme entramado de corrupción que la componía. Pero esa es, digamos, la parte positiva del cierre. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia negativa de este cierre? ¿Qué representaba positivamente la USAID, que ya no se tendrá acceso por parte de países que necesitaban estas ayudas? Y lo más importante a reflexionar, ¿qué fue lo que arruinó la corrupción? ¿Qué organismo con una función de tanto impacto, tanta importancia para tantas personas necesitadas arruinaron estos corruptos al pretender usarla como herramienta para manipulación política y mediática en otros países? Vamos a revisarlo con detalle y prepárense porque hay cosas que son realmente muy, muy tristes. Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. Este desenlace de la USAID, si bien era necesario, hay que recordar que habían unas 10.000 personas en todo el mundo que trabajaban para la USAID en funciones reales. No estamos hablando de personas que fueron compradas como periodistas o políticos, no. Estamos hablando de personas que realmente estaban ayudando a gente necesitada en países en donde hay verdadera pobreza. Algunos creemos que ser pobre es no tener con qué comprar un iPhone, pero hay personas que sí saben lo que es ser pobre porque no tienen ni siquiera algo para comer o agua que beber. Y no que beber, no tienen ni siquiera agua con qué lavarse las manos. De eso vamos a tratar, ¿verdad?, de asimilar la necesidad de programas como estos y la importancia de que todos velemos porque la política no lo destruya, no lo corrompa. Ahora veamos el fraude y la corrupción por más de $40.000 millones que la administración Trump descubrió dentro de la USAID. ¿A qué debía ser ese dinero destinado? La importancia para poder solucionar estos problemas y que finalmente fue sustraído, malversado, robado este dinero. En Bangladesh es donde tenemos a grupos de refugiados, trataré de pronunciarlo bien, Rohingya, que recibían alimentación y agua potable y ayudas de otro tipo, que ya no van a poder recibirlo. Estamos hablando de personas que han perdido todo, que han tenido que desplazarse a otro lugar, que no tienen condiciones mínimas para vivir. Sin embargo, están atrapados en un lugar que, si bien no tiene esas condiciones, tampoco les suministra recursos como para poder escapar de ahí. Recuerden que para poder escapar, para poder hacer una mudanza hace falta recursos, y para poder irse simplemente caminando hace falta un mínimo de energía, un mínimo de carbohidratos para poder hacer el viaje. Son lugares en donde es imposible escapar, pero que tampoco hay recursos para poder permanecer ahí. Y por supuesto, aún si tú lograras escapar, tendrías que ser un refugiado en otro país, serías un migrante en donde traerías los problemas propios del exceso de migración, y que finalmente el país que te recibió y que te puede atender durante un tiempo terminará devolviéndote a tu tierra original, porque no puede hacerse cargo de ti para siempre. Estos refugiados en Bangladesh se cree que no podrían tener recursos para más de un mes luego de cortarse este flujo de dinero que iba para sus ayudas. Dinero, si bien de los contribuyentes estadounidenses, pues era dinero que se había decidido usar para ayudar a países que estaban tratando de desarrollarse. No podemos decir que países en desarrollo, porque estar en desarrollo implica un avance progresivo. Estos tienen un nivel de estancamiento, pero hace falta una base que requiere de más de una generación solamente para poder alimentarse lo suficiente como para tener fuerza de trabajar la tierra, resolver temas de deforestación, establecer industrias, poder educarse para poder trabajar en industrias, poder establecer industrias propias y finalmente entrar al mercado global
y ver al final verdadero desarrollo. Bueno, pues todo eso en unos 30 días de corte de este flujo ya no existe. Pero también hay comunidades sudanesas donde el suministro de agua ya fue cortado porque quienes se encargaban de manejar eso saben que ya no habrá más dinero de USAID y simplemente abandonaron sus posiciones. El flujo de agua se acabó. Personas que tenían una llavecita para un pueblo completo y podían cargar agua de esa llave, ya eso no existe. Ya no pueden tener acceso a esta agua limpia, o al menos que sí podía ser usada. Y si bien habían personas que se aprovechaban de estos recursos en otros países, que financiaban incluso a estas personas que esparcen el terror, recuerden que quienes malversaron los fondos dañaron a estas personas que se quedaron sin agua. Por supuesto, no vamos a culpar a la administración Trump por desmantelar una trama de corrupción tan grande, porque al final lo que era para ayudas era una cantidad insignificante en comparación con lo que era sustraído para fines políticos y propagandísticos, incluso en ideologías de izquierda. También hay que tomar en cuenta que dentro de toda esta controversia están los que dicen que no existen suficientes pruebas, es decir, personas que necesitan de esta ayuda son otra vez engañados por quienes se beneficiaban de estos recursos, diciéndole, sí, te quitaron el malvado Trump esta ayuda, pero además ni siquiera existen suficientes pruebas de que había malversación de esos fondos. Entonces, hay cosas que son lógicas. Estamos hablando de que para la Franja de Gaza se destinaba una millonada anual para la compra de preservativos para evitar enfermedades de contacto sexual. Una cantidad que supera las 5 unidades de preservativos por persona al día en la Franja de Gaza. Es irracional que estas personas que necesitan ayuda, que no tienen recursos como para comprar este tipo de dispositivos, tengan la suficiente hidratación y alimentación como para dar uso de 5 de ellos en un solo día, todos los días, durante años. Entonces, si tienen la capacidad de hacer uso de ese recurso tan abundante, no necesitan que se lo estén regalando. Eso es algo de sentido común. Pero si bien en una corte hace falta otro tipo de pruebas más allá de la lógica, para poder cortar el grifo con la intuición, lógica y sentido común es suficiente. Además de que se ha iniciado una investigación, esto aún no ha terminado. Así que si usted es una de las personas que se van a ver afectados, de los que realmente necesitaban de estos recursos y se ha visto sin ellos, sepa que habrá una investigación y que el responsable de haber malversado esos fondos que debieron llegar a usted como ayuda serán descubiertos y van a ser procesados en la corte. Así que manténgase muy pendiente. Al mismo tiempo hay personas dentro de Estados Unidos, los contribuyentes, los que pagaban para que la USAID funcionara, que se preguntan por qué razón tienen que sacarme dinero a mí para financiar estos programas de ayudas. Hay que recordarles a ellos que hay un asunto de estrategia geopolítica. Hay países que tienen estas necesidades que para mejorar sus relaciones con Estados Unidos, que a su vez deja beneficios para el mismísimo Estados Unidos, podrían recibir estas ayudas de países como China y Rusia, que son precisamente el bando contrario a Estados Unidos. Y de repente ya no tienen acceso a minerales, a mano de obra, a ciertas ventajas estratégicas, a colocar una base, poder anclar sus portaaviones en aguas territoriales, una base aérea para poder mantener el control del espacio por si acaso se presentara algún conflicto. Hay una serie de estrategias vitales para la nación estadounidense que se consiguen materializar con estas ayudas que permiten que sean vistos con buenos ojos los estadounidenses en estos países necesitados.
y que al cortarse el grifo de la USAID, ahora estos países pues van a seguir teniendo sus necesidades. Así que las repercusiones geopolíticas que pueda tener el corte de la USAID también es responsabilidad de estos malversadores de la izquierda que por seguir sus ideologías, por anteponer sus ideologías ante la necesidad colectiva de su país, su ideología personal, han echado a perder estos avances diplomáticos estratégicos que durante décadas ha venido haciendo Estados Unidos con estos pequeños países. Mientras tanto, Donald Trump, que de todos modos tiene que encontrar una solución a todo lo que aparece, pues ha dado prioridad a la política de América primero, el America First. Y ha iniciado el proyecto para extraer sus propios recursos naturales. Pero en cuanto a la geopolítica, el impacto, él no tiene cómo salvarlo aislando a Estados Unidos. Él necesita tener ciertos controles en ciertos puntos del mundo para poder defender a su propia nación. Y estos controles requieren de bases, de puntos para reponer, reabastecer barcos y por supuesto de algunas estaciones de proyectiles en países en donde quedan hoy en día a merced de la voluntad de China y de Rusia. Por lo tanto, podemos concluir con que el cierre de la USAID es definitivamente una situación dramática. Dramática para los empleados, que algunos de ellos no saben si serán dejados a su suerte en el país en el que se encuentran o si van a ser repatriados. Recuerde que no hay empleados solamente estadounidenses, hay empleados de muchos otros países que son especialistas en estas estrategias de ayuda en cuanto a la administración o la alimentación dentro de la pobreza, que saben qué tipo de productos son muy fáciles de producir, pero que son realmente muy nutritivos, que saben cómo hacer viviendas de un costo bajísimo y que pueden construir personas con un mínimo de conocimiento, y así como otros conocimientos adicionales que pertenecen a otro país que no es donde estaban dando el servicio y que también se preguntan hoy en día cómo van a regresar a sus países o cómo podrían encontrar la manera de continuar dando el servicio a estas personas que lo necesitan. Tenemos la situación de las crisis políticas que se han iniciado con estos fondos de la USAID y que ahora representan un desbalance en la opinión. Estamos hablando de periodistas que de repente son mudos, de medios de comunicación que van a colapsar, de opiniones disidentes que ya no tienen cómo financiarse, porque si bien la corrupción era lo que mantenía esas opiniones, pues seguían siendo personas que estaban haciendo uso de su derecho a ejercer la política y que ahora termina todo yéndose hacia el otro lado. Mal que bien, quienes apoyan ideologías como la de los LGBT benefician de una forma u otra a personas que sí tienen necesidades, que forman parte de estos grupos, que si bien son minoritarios, siguen siendo personas y que ahora se han quedado sin ese apoyo. Lo que preocupa no es que el péndulo se mueva hacia el centro, hacia el equilibrio, sino que se vaya hacia el otro extremo. Que personas que estaban siendo excesivamente privilegiados con estos fondos, en lugar de ser tratados como ciudadanos promedio, ahora terminen siendo menospreciados por tener el estigma de haber pertenecido a esos grupos que durante tantos años perjudicaron a la sociedad. Hay que recordar también al final que la ayuda humanitaria es necesaria. El mundo está compuesto por personas que les abundan los recursos y otros que carecen absolutamente de recursos. No puede ser que porque un grupo de desconsiderados, corruptos, echen a perder una institución que ayudaba a tantas personas, esas personas que recibían esa ayuda ya no tengan ningún apoyo.
¿Debe algún organismo, así sea privado, reemplazar a la USAID y seguir ayudando a estas personas? BlackRock destinó muchísimos fondos al apoyo de los LGBT, ideología de género y demás. Igual que George Soros. Si ellos en verdad se preocupan tanto por ayudar a las poblaciones, pues bien podrían ocupar el lugar de la USAID y devolver el agua, devolver el flujo de alimento a estos países, a estos refugiados que lo necesitan. Poder reabrir las escuelas en estos lugares donde tantos niños van a dejar de recibir enseñanza. Pero ya eso queda a conciencia de cada uno de estos requete millonarios. De usted quiero saber su opinión, déjenmelo en los comentarios, ya que anda por esos alrededores, suscríbase y active la campanita, visite la tienda, tenemos otras cosas que podrían interesarle a precios razonables. Si este video le gustó, dele a me gusta, y si no le gustó, entonces mírete otro video que con algo de suerte este sí le va a gustar. Ahora, sí estoy seguro que si llegó hasta aquí, por lo menos será de su interés.